Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, soy Armando Dorantes y quiero invitarlos a que nos acompañen en la conferencia que tendré oportunidad de compartir con ustedes: Efectividad en la prevención de la hipersensibilidad dental. Muchas gracias a Inteligencia Dental y muchas gracias a Dentsply por una nueva invitación a estar con ustedes de nueva cuenta. Muy buenos días, colegas de América, de los países donde nos hacen el favor de escucharnos, y por supuesto de México. Muchísimas gracias por estar reunidos con nosotros esta mañana. Y bueno, pues la intención de esta plática es que podamos hablar un poco acerca de un problema al que nos enfrentamos con muchísima frecuencia los cirujanos dentistas en la práctica cotidiana, y es el tema de la hipersensibilidad dentinaria o la hipersensibilidad dental, que finalmente el tejido propiamente del diente que padece el problema de la hipersensibilidad pues es la dentina, básicamente, que transmite los impulsos a través de las prolongaciones citoplasmáticas del odontoblasto a la pulpa, por supuesto. Y bueno, entonces la intención es que platiquemos un poco de qué podemos hacer con esos casos en los que los pacientes se quejan constantemente de no poder consumir alimentos de alguna manera fríos, calientes o con algún cambio de acidez, porque inmediatamente sienten alguna molestia. Y también platicar un poco de qué hacer con aquellos casos en los que preparamos algunos dientes para ser restaurados con restauraciones sobre todo directas o indirectas, pero cementadas con resinas, que terminan con sensibilidad muy importante y que después el paciente no puede ni siquiera hacer uso de la restauración para masticar, que es uno de los principales objetivos de restaurar dientes, que se le devuelva la función. Bueno, pues la intención es platicar un poco acerca de esto y qué podemos hacer para evitar un poco el problema y que cuando ya esté presente lo podamos corregir. Antes de empezar a platicar propiamente de la hipersensibilidad dental, sí me gustaría que platicáramos un poco acerca de cuáles son las causas de la hipersensibilidad dental y por qué es que el diente de alguna manera empieza a percibir estas sensaciones exacerbadas cuando su diseño original es para que no tenga estos problemas ni con la temperatura ni con la acidez. Decía yo hace un rato que es una de las causas más frecuentes de la queja del paciente en la consulta odontológica. Es muy frecuente que el paciente tenga problemas con sensibilidad. Les decía yo que íbamos a hablar de algunos antecedentes que a mí me parecen pues de alguna manera relevantes. Primero platicaremos un poco de cómo es que están conformados los tejidos duros de los dientes
Por otro lado, hablaremos un poco acerca de cuáles son las causas frecuentes de hipersensibilidad, cuáles son las razones por las que el diente puede tener hipersensibilidad y después cuál es el mecanismo generador del dolor de la hipersensibilidad, por qué duele el diente cuando hay cambios de temperatura o cambios de acidez, sobre todo en la superficie, en donde en algunos casos se encuentran los túbulos dentinarios o la entrada de los túbulos dentinarios que funcionan de alguna manera como vasos capilares. Primero platiquemos cómo están conformados los dientes. Los dientes básicamente están conformados, como sabemos, por 3 tejidos. Entre ellos pues, tenemos a la pulpa, que es el único tejido de alguna manera blando de los dientes. Tenemos también a la dentina, que es el tejido que mayoritariamente compone a los dientes. Y tenemos, por supuesto, al esmalte, que es el tejido duro, más duro del organismo y que se encuentra en la superficie de nuestros dientes. Químicamente, en términos de composición molecular, químicamente la dentina se encuentra compuesta básicamente por un 50% de materia inorgánica y un 50% de materia orgánica. De la materia inorgánica que compone a la dentina, pues tenemos fosfato, calcio, básicamente en una presentación, por decirlo de alguna manera, de hidroxiapatita o de fluorapatita. Y el resto de la composición química de la dentina, que no es materia, inorgánica, que es orgánica, pues básicamente está compuesta por colágeno y algunas otras proteínas y sobre todo fluidos. Cuando el diente está perfectamente sano y está cubierto este diente por esmalte en la parte coronal o cemento en la parte radicular, la dentina se encuentra ocupada, los espacios que hay entre ella, estos túbulos dentinarios se encuentran ocupados por fluido intersticial, mientras que cuando está expuesta puede haber saliva o cualquier otro líquido que esté en el medio ambiente de la boca. Por su lado, el esmalte está compuesto de una manera muy diferente. El esmalte está compuesto básicamente de materia inorgánica. Un 95% de la composición del esmalte es materia inorgánica, mientras que solo un 5% es materia orgánica. Y de este 5%, la mitad es recuperable en forma de agua. Cuando se calcina el tejido de los dientes, se puede recuperar prácticamente todo el esmalte, excepto un 5%. Y de ese 5% se puede recuperar aún todavía la mitad, es decir, un 2.5 como agua, como vapor de agua. Lo que quiere decir que prácticamente el esmalte es inorgánico. ¿Qué ventaja nos aporta el hecho de que el esmalte sea inorgánico? Justamente que funciona de alguna manera como aislante. Este aislante permite que uno pueda consumir alimentos con distintas temperaturas o con distintos niveles de acidez sin que haya absolutamente ninguna molestia al interior del diente. Pero ¿qué pasa? Que hay circunstancias que modifican la presencia del esmalte, que hacen que se pierda el esmalte o hacen que se pierda el cemento que recubre la parte radicular de los dientes para proteger la dentina, y entonces quedan expuestos estos túbulos dentinarios a los que hacía yo referencia hace un momento. Muy bien, ¿quiénes por su cuenta conviven más cercanamente con estos tejidos de los dientes? Pues básicamente bacterias. Cuando el diente se encuentra de alguna manera sano, que no tenemos un problema de enfermedad periodontal, es decir, pérdida de encía, inflamación de encía, pérdida de hueso o una desmineralización franca del hueso. Cuando no hay estas condiciones, pues de cualquier manera hay bacterias en la boca. Todos sabemos que la boca es el lugar más sucio de la economía del cuerpo. Tenemos más bacterias en nuestras bocas que habitantes hay en este planeta. Es decir, que es un lugar verdaderamente contaminado. Los dentistas lo sabemos bien y sabemos que hay, por lo pronto en México, una norma oficial mexicana que nos indica qué hay que hacer para evitar el contagio de infecciones, el cruzamiento de infecciones, puesto que trabajamos en la cavidad más sucia del cuerpo humano. Pensamos a veces que hay otras cavidades que son mucho más sucias, que son mucho más escatológicas, digamos, pero no. Los dentistas trabajamos en la más contaminada de todas, incluyendo bacterias que debieran estar solamente en otras zonas del cuerpo, pues no, se encuentran aquí. Y estas bacterias se desarrollan de alguna manera en forma de lo que ahora conocemos como biopelículas. Una biopelícula es una especie de organización ecológica sumamente sofisticada, en donde las bacterias desarrollan relaciones simbióticas entre distintas cepas de ellas, se acompañan,
y pueden tener inclusive, decía yo, desarrollos ecológicos muy complejos, muy sofisticados. Son verdaderas ciudades de bacterias. Se protegen generando una capa de glicopolisacáridos que evitan que cualquier sustancia que pongamos en contacto con ellas tenga efectos sobre su pared celular. Están viviendo como en una especie de escudo protector y generan, tras el metabolismo de algunos alimentos que nosotros ingerimos y que por alguna manera no eliminamos correctamente de las superficies de los dientes, generan sustancias básicamente ácidas. Estas bacterias, después de haber aprovechado sobre todo los carbohidratos simples que ahora consumimos en gran medida, excretan al medio ambiente en el que se encuentran, es decir, la superficie de los dientes, también de las mucosas, pero ahora nos interesan los dientes, sobre todo urea, que es una sustancia que acidifica este medio ambiente. ¿Qué pasa cuando se acidifica este medio ambiente, que básicamente es el origen sobre todo de las lesiones de caries? Pues lo que sucede es que este medio ambiente tiene que neutralizarse. Es la tendencia natural de todo sistema abierto. Todo sistema abierto, como es el ser humano, como es el sistema gingival, como es el sistema dental, que incorpora elementos del exterior y vierte elementos hacia el exterior también. Todo sistema abierto tiende al nivel, lo que conocemos en otros términos como homeostasis. Cuando hablamos de la salud, entendemos que es un equilibrio, una homeostasis. Bueno, pues este sistema de bacterias que se encuentra sobre la superficie de los dientes siempre tenderá al equilibrio, es decir, hacia la neutralidad, a tratar de modificar un pH que se ha generado ácido por la excreción de sustancias ácidas por parte de las bacterias una vez que han aprovechado los carbohidratos simples que hemos ingerido y hemos depositado en esa superficie. Muy bien, ¿qué pasa con esta tendencia a la neutralización? Pues la saliva, de manera natural, tiene algunas sustancias que promueven esta neutralización. Tiene algunos componentes de calcio, puede haber flúor en la boca por el uso de algunos colutorios o cremas dentales. Sin embargo, no es suficiente la cantidad de estos elementos que se aportan por parte de la saliva o el medio ambiente para neutralizar este espacio. Y entonces el diente se ve obligado a comenzar a aportar estos iones de calcio y de fosfato para neutralizar o tratar de neutralizar. ¿Y qué pasa cuando aporta el diente estos iones? Pues que se desmineraliza el diente, se pierde parte del esmalte y entonces tenemos ahora una comunicación directa a la dentina y sus túbulos dentinarios y justamente a lo que hay dentro de alguno de esos túbulos dentinarios que antes conocíamos como fibrillas de Thomes y que ahora pues las nombramos con una manera un poco más apropiada, que son las prolongaciones citoplasmáticas del odontoblasto. Pues muy bien. Además, este estado de acidez que se ha generado por la formación de biopelículas en las superficies de los dientes y sobre todo en la unión entre el diente y la encía, pues produce inflamación en las encías. ¿Y qué sucede si yo tengo una encía inflamada? Que se expone también parte de la raíz de nuestros dientes y esta exposición radicular hace que tengamos ahora a la intemperie porciones de la raíz que son sumamente porosas porque el cemento dental no es tan denso como el esmalte dental y permite la percolación al interior del diente donde está la dentina de temperatura y de cambios de acidez. Es decir, tenemos, gracias a la presencia de bacterias muy bien alimentadas por nosotros, porque finalmente somos quienes les dimos el sustrato de carbohidratos básicamente que emplean ellas para producir ácidos, pues tenemos ahí la exposición ahora de la dentina que antes estaba cubierta o por el cemento, junto con la encía y todo el sistema periodontal de soporte de los dientes, o por el esmalte, que es un tejido sumamente denso y que no permite este intercambio y que funciona de alguna manera como aislante. Muy bien. Decíamos entonces, tenemos en nuestra boca una gran cantidad de bacterias, es un verdadero zoológico con el que contamos ahí y bueno, pues hay que estarlas controlando. No es el tema de esta plática porque lo que queremos platicar ahora es qué hacemos ya después que hemos educado a nuestros pacientes en temas de higiene para que ahora nuestro paciente no sufra con estos problemas de hipersensibilidad, por supuesto, ¿no? Decíamos que estos problemas generan pérdida de la encía, migraciones gingivales y pérdida del hueso de soporte de los dientes, del hueso alveolar. Y de esta manera quedan expuestas algunas porciones de las raíces de los dientes. La causa más común justamente es la inflamación producida por los productos de desecho, de excreción de las bacterias, como es el caso de las imágenes que ahora ustedes están pudiendo ver en sus pantallas. Justamente el sitio más predispuesto para que esto suceda pues son los cuellos de los dientes, también las áreas interproximales, que además
La anatomía de estas zonas es diferente a la anatomía vestibular o palatina o lingual de los dientes y es más rápida la exposición de zonas sensibles, es decir, de zonas en las que quedan expuestos estas entradas de los túbulos dentinarios, ¿no? Por supuesto que hay pacientes con mayor predisposición a la enfermedad periodontal que otros, pero insisto, no es el tema ahora la enfermedad periodontal, sino qué hacer con estas exposiciones. Ahora bien, tenemos por lo pronto en México un problema muy serio de erosión ácida. Es decir, de pérdida del tejido duro de los dientes y del tejido duro que los soporta, como es el hueso, justamente por el consumo de estos azúcares refinados a los que yo hacía referencia hace un rato. Yo puse una imagen en la pantalla ahora sin la intención de satanizar ninguno de estos alimentos, y lo dije con todo conocimiento de causa. Me refería a estas cosas como alimentos, porque finalmente esos son. Yo siempre me he opuesto al concepto de comida chatarra. Me parece que la comida no es chatarra, es comida. Lo que la chatarriza, si el concepto se entiende en otras partes, es decir, si lo que la hace ser mala es el uso o el abuso que hacemos de ella. A todo el mundo, les puedo asegurar, nos gusta, cuando tenemos antojo o hace calor, un buen refresco de estos gaseosos con mucho hielo en un vaso que esté vaporizado de lo frío que se pone, y si tenemos calor, bueno, nos va a saber a gloria, ¿no? ¿A quién no le gusta un pastelillo de esos? ¿Quién, después de haber corrido en las mañanas, como yo sé que todos lo hicieron ahora, los que nos hacen favor de escucharlos, que salieron a hacer ejercicio, porque si no, los dentistas tenemos problemas serios de espalda y de cuello? Pues bueno, ¿a quién no le gusta tomarse una bebida de estas rehidratantes, que verdaderamente son rehidratantes, que están hechas para eso? Es decir, tienen sus momentos y sus aplicaciones prácticas. Lo que sí es un hecho es que cada vez consumimos más azúcares refinados, más carbohidratos simples, industrializados, que aportan mayormente, mucho más que antes, vaya la redundancia, estos carbohidratos simples que utilizan las bacterias para desarrollarse, para crecer, para reproducirse, y que excretan al medio ambiente, como ya lo decía, básicamente urea y otras tantas sustancias ácidas. Entonces tenemos ahora en nuestros países una verdadera complicación con el tema de la erosión ácida. Ya por sí mismo el gas carbónico de algunas bebidas gaseosas, o como en el idioma de los sajones se menciona, de estas soft drinks, que ahora solemos consumir en gran medida. Tenemos índices per cápita de consumo verdaderamente elevados. Pues bueno, estos azúcares que vamos a seguir comiendo, porque esto no va a cambiar, pero además nuestra labor como odontólogos no es la de educar en términos de nutrición a nuestros pacientes. Hay profesiones que se dedican a eso. Los nutriólogos tendrían más capacidad de hacerlo, pero bueno, de alguna manera sí podemos sugerir a nuestros pacientes que traten de moderar el consumo de estos productos, porque tampoco me parece que sea bueno dejarlos de consumir. En alguna ocasión me tocaba a mí asistir a algunas escuelas preescolares para darle a los niños pequeños alguna educación en higiene, y siempre me decían, claro, ya llegó el dentista, nos va a decir que no consumamos dulces. Y yo sacaba de la bolsa unos cuantos dulces y les decía, están muy equivocados, es más, les convido, aquí traigo alguno. Pero ya que se lo acabaron, ahora vamos a lavarnos los dientes y les voy a enseñar cómo hacerlo. Ese es el tema. La educación en alimentación le corresponde al nutriólogo. A nosotros, ¿qué hacer una vez que hemos consumido estos alimentos para que no se produzcan estos procesos de los que ya hablé hace un momento y que van a generar esta exposición radicular con la consecuente hipersensibilidad dental? Entonces, decíamos ya, este consumo exacerbado de azúcares refinados promueve la acidificación del medio ambiente. Y la acidificación juega un papel importante en la hipersensibilidad. Ya vamos a ver un poco más adelante cuál es el mecanismo de generación del dolor en la hipersensibilidad y cómo el cambio de acidez, especialmente la acidificación, es una causa importante de la generación de este dolor que alguna vez nosotros dentistas también hemos percibido. Esta es la famosa curva de Stefan, que seguramente ya todos recuerdan de sus clases de pregrado cuando veíamos odontología preventiva, y cómo es que el diente, la superficie de los dientes, está generalmente fluctuando entre estos dos niveles de acidez, entre la caída dramática de un pH hasta una acidez crítica que se considera así a partir de 5.5 de acidez. Y cómo después, gracias a los elementos compuestos en la saliva, a que el diente aporta desgraciadamente, o a que hemos eliminado el sustrato alimenticio de algunas bacterias, este pH se recupera tendiendo siempre a la neutralización y evitando que haya
pérdida de sustancia, digamos, tanto del hueso que soporta los dientes como del mismo diente. Por supuesto que estamos hablando de zonas o de momentos en el rango del pH en donde el diente se encuentra verdaderamente expuesto. Imaginen ustedes qué pasa con una raíz que ya está expuesta por otras causas que vamos a ver a continuación y después acidificamos drásticamente el medio ambiente, pues entonces vamos a tener seguramente dolor. No siempre la hipersensibilidad dental está en primera instancia relacionada con el cambio de temperatura. El paciente casi siempre lo manifiesta así, pero no. Hay una predisposición previa, en casi todos los casos, muy marcada, cuando el nivel de acidez se encuentra por debajo de estos niveles que ustedes ahora están viendo en sus pantallas. Si tenemos una acidificación del medio ambiente y además modificamos la temperatura, ya sea hacia el calor o hacia el frío, el dolor que el diente percibirá será muchísimo mayor, es decir, se potencia cuando la acidez se encuentra en estos niveles críticos de 5.5 o menos, por supuesto, de acidez. Entonces, en esta imagen están ustedes pues pudiendo observar cómo es posible que el diente esté fluctuando constantemente entre estos niveles de acidez, tratando de remineralizar por un lado y después perdiendo minerales de nueva cuenta, tratando de neutralizar este medio ambiente. Muy bien, esta es la curva de Stefan en relación con sus periodos, digamos, de formación de un ambiente un poco menos ácido. Muy bien. ¿Qué pasa tras un tiempo prolongado de exposición a estas sustancias ácidas? Pues ya decía yo que el diente empieza a perder estructura. Y una vez que ha perdido estructura, que la encía se inflamó, que ya se expuso parte de la raíz, pues entonces tenemos ahora una exposición dentinaria, cuando antes teníamos protección de esmalte o cemento o de encía junto con el hueso que soporta. Y entonces tenemos una desmineralización del tejido, una inflamación de los tejidos blandos y una causada por una generación de ácidos. Pero hay otras razones por las que la dentina puede verse expuesta al medio ambiente de la boca. Decía yo que en términos de salud, esta dentina tendrá que estar cubierta siempre por esmalte, por cemento, que a su vez estará protegido por la encía y el hueso. Pero ¿qué otras razones hay? Bueno, pues esta imagen que están ustedes viendo es una verdadera tristeza, porque esta es la condición de muchos de los cepillos dentales de nuestros pacientes. Muchos se encuentran así y el paciente lo sigue usando por años y años y años sin además tomar en cuenta la colonización de bacterias que sufren estos cepillos dentales, porque verdaderamente es una porquería lo que se conserva allá adentro, ¿no? Bueno, pues tristemente en México tenemos un consumo per cápita de cepillos dentales pues verdaderamente bajo. Algunos estudios demuestran por ahí, algunas empresas fabricantes de cepillos dentales los han hecho y demuestran que el mexicano consume aproximadamente un cepillo al año. Y no es que no haya, tenemos una producción exacerbada de cepillos, tenemos muchísimos cepillos en el país, es decir, hay una producción más que suficiente. El problema es que no tenemos la educación en nuestra población y eso sí es responsabilidad de nosotros cirujanos dentistas, odontólogos, estomatólogos o como nos querramos llamar. Sí es nuestra responsabilidad educar a la población en el sentido de qué hacer con la higiene, cómo hacerla correctamente. Y bueno, pues esas imágenes que ven ustedes ahí en sus pantallas no son tan extrañas. Es conveniente a veces pedirle a nuestros pacientes que nos hagan el favor de llevar a la consulta el cepillo dental, pero que por favor no compren uno nuevo para ir a la consulta, que sean sinceros y lleven el que realmente están usando en ese momento, para que nos demos una buena espantada y poderle sugerir al paciente cuáles son las condiciones ideales de cepillado. Bueno, imaginen una mala técnica de cepillado, con un cepillo en estas condiciones, que además está colonizado, pues muy probablemente será un factor etiológico de la enfermedad periodontal. Es muy probable que este paciente que utiliza el cepillo de forma tal que lo termina lastimando como los veíamos ahí, pues no se esté cepillando bien la boca. Y una mala técnica de cepillado es una de las causas más frecuentes de pérdida de sustancia en los dientes, de la encía, perdón. Estas son algunas estadísticas que nos aportan por ahí empresas como por ejemplo Colgate, que dice algo acerca de cómo cambiamos en México nuestros cepillos dentales o cuáles son las razones por las que los cambiamos, ¿no? La mayor parte de la población cambia su cepillo dental cuando las cerdas ya se doblaron o se cayeron. ¿Qué se necesita para que se caigan las cerdas dentales de un cepillo? Muchísimo tiempo de uso, no 3 meses, que es lo que idealmente tendríamos que estar usando como tiempo máximo un cepillo dental. Cerdas que no limpian. ¿Por qué no habrían de limpiar las cerdas? Aquí hay otro tema. La gente en términos generales siente que si una cerda no lastima, no está limpiando.
y para nada tiene que lastimar, al contrario, una cerda no debe lastimar la encía ni el tejido duro, pero una cerda que lastima, lo más frecuente es que cause enfermedad periodontal y algunas otras causas que también generan este problema, ¿no? Hay que explicarle a nuestros pacientes que el cepillo dental no es una escoba. No funciona propiamente como una escoba para barrer la boca. El cepillo dental es un instrumento que sirve para desorganizar, desestructurar estos sistemas ecológicos en los que se desarrollan las bacterias, de estas biopelículas. Y una vez desestructuradas, ya habrá otras sustancias que tengan efectos sobre su reproducción o que francamente produzcan lisis de su pared celular para acabar matándolas. Pero el cepillo dental no las barre. Nadie ha visto que un paciente meta la boca a una escoba y después un recogedor pequeñito para levantar lo que está barriendo. Eso no pasa. Lo que hacemos es desprender, digamos, aflojar de alguna manera, por decirlo así, el alimento que ha quedado entre dientes y sobre las superficies de los dientes y mucosas, y después desorganizar estas bacterias. Esa es la finalidad del cepillado. Si lo entendemos así, pues veremos que nuestros pacientes pueden empezar a dejar de producirse daños ellos mismos en los tejidos blandos, sobre todo, que producen estas migraciones de las que hemos estado hablando. ¿Qué tejido es el que tenemos expuesto en este lugar? Pues lo que tenemos es ahora ya una dentina. El cemento que recubre originalmente la raíz con mucha facilidad se lava, se pierde y entonces tenemos una exposición dentinaria. Y la dentina, como bien lo sabemos, tiene una gran cantidad de túbulos, es decir, de perforaciones en su superficie o en su estructura, que están, algunos de ellos, comunicados directamente al interior del diente, en donde se encuentra el tejido sensible, digamos, del diente, que es la pulpa dental. Y tenemos casos como estos que ahora les he puesto en la pantalla, casos en los que tenemos una migración gingival y además una pérdida ya adicional de la dentina, con lo que nos acercamos más al interior del diente, en donde está la pulpa contenida. Y el acercarnos más implica que estamos mucho más próximos a estimular o sobreestimular algunas fibras de la pulpa que producen dolor. Una de las tantas funciones de la pulpa, además de estar reparando constantemente el diente, ustedes saben que los dientes son órganos que no dejan de crecer jamás. El diente siempre está creciendo, nada más que no crece hacia el exterior, sino que crece hacia el interior, a expensas de la pulpa. Pero entre más nos acercamos, pues mantendremos siempre la posibilidad de estar irritando de sobremanera a la pulpa, a los odontoblastos, que son los causantes de estos dolores que a veces aquejan a nuestros pacientes. Y vemos cómo pacientes, por una mala técnica de cepillado o por otras causas que ahora vamos a platicar, pueden perder estructura y entonces tener exposición de la dentina de manera que producen estas hipersensibilidades de las que hablamos. Se debería recomendar a nuestros pacientes, por supuesto, la utilización de cepillos con cerdas suaves. Insisto, lo que hace el cepillo dental no es cumplir con las funciones de una escoba. Lo que el cepillo dental hace es simplemente desprender el alimento de la superficie, aflojarlo y, sobre todo, desorganizar colonias bacterianas, romper la estructura, esta protección de glicopolisacáridos que generan las mismas bacterias para protegerse, a modo de que después cualquier otra sustancia pueda tener efectos sobre su reproducción o sobre, francamente, su vida, ¿no? Otra de las causas que observamos, sobre todo de manera práctica, porque hay pocos estudios al respecto, otra de las causas que produce esta exposición de la dentina es el bruxismo, un padecimiento que lamentablemente sufrimos muchísimos habitantes, sobre todo de las grandes ciudades, en donde estamos expuestos a un ritmo de vida sumamente ajetreado, muy complejo, que vivimos en un sistema económico bastante demandante, con condiciones de alguna manera adversas en términos emocionales para nuestro desarrollo cotidiano. Y el organismo de alguna manera acumula esta tensión durante el día, aunque no es el único factor etiológico del bruxismo, sí es muy importante la ansiedad. Es uno de sus principales causantes. Por supuesto que está la mala posición de los dientes, que también puede desencadenar el problema, es otro de los factores etiológicos del bruxismo, y algunos otros componentes como algunas malformaciones estructurales en la articulación temporomandibular o algunos otros factores etiológicos. Sin entrar más en tema de cuáles son las causas del bruxismo, este apretamiento o rechinamiento inapropiado de dientes, es decir, ejercer un movimiento de masticación, pero en momentos en los que no se está masticando nada, es decir, el choque, el contacto brusco, agresivo, violento entre esmalte y esmalte, de caras oclusales o de otras superficies dentales, produce de alguna manera
por supuesto, desgaste en estas caras que están friccionando, pero transmite este golpe, por decirlo de alguna manera, a la zona más débil del esmalte. ¿Y cuál es la zona más delgada del esmalte? Generalmente en la corona, la zona más delgada del esmalte es el cuello de los dientes. De manera que con facilidad este bruxismo, este golpe constante, intenso, violento, hace que se fracture el esmalte más delgado, que es el que está en los cuellos de los dientes. Si sumamos una mala técnica de cepillado, una alimentación no muy apropiada que favorece la formación de ácidos y después problemas de bruxismo, es decir, todas estas condiciones con las que lidiamos ya no solo por tristeza en las grandes ciudades, sino en muchas de nuestras ciudades, porque vivimos en el mismo entorno económico, pues tenemos un cóctel muy explosivo que produce justamente exposición de la dentina. Y esta exposición de la dentina, pues lo que genera es hipersensibilidad en primera instancia. No vamos a hablar de caries ahora, que sería la segunda etapa, digamos, de este problema, pero la primera pues siempre será la hipersensibilidad dentinaria. Entonces tenemos en la consulta muchos pacientes que llegan al consultorio, a veces ni siquiera con estas pérdidas evidentes de encía, de protección gingival, pero con hipersensibilidad. Hay algunos estudios que demuestran cómo es que algunas perforaciones, algunos de estos túbulos dentinarios son capaces de alcanzar inclusive la superficie del esmalte. Son de alguna manera malformaciones, pero pudiera ser. Son casos excepcionalmente raros de los que no vamos a platicar ahora. Vamos a platicar de los casos que son comunes y que lidiamos con ellos todos los días. Muy bien. ¿Cómo se explica la hipersensibilidad dentinaria? ¿Qué es lo que pasa? Porque hasta ahora hemos hablado que estamos en presencia de una exposición dentinaria. En la dentina tenemos porosidades, túbulos, y en estos túbulos algo sucede en el interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de estos túbulos y qué explica cómo es que duele el diente o por qué es que duele el diente? Bueno, pues tenemos que hablar esencialmente de la teoría capilar. ¿Qué dice la teoría capilar en términos de la fisiopatología de la hipersensibilidad dental? Pues justamente lo que dice es que estos túbulos dentinarios que están al interior de la estructura de nuestra dentina funcionan justamente como vasos capilares. Tenemos ahora algunas imágenes de la dentina, cómo es, y con algún corte, digamos, para que ustedes puedan más o menos darse una idea, que por cierto estas imágenes no fueron posibles hasta 1982. Para algunos de ustedes seguramente el 82 está muy distante, pero para los que pasamos de 40 años pues no está tan distante, es muy poco tiempo. Fíjense, a partir de ese momento es que fuimos capaces de ver estas imágenes porque aparece por primera vez en Berna, Suiza, el primer microscopio electrónico de barrido. Y con ese instrumento fuimos capaces de ver la estructura de la dentina. Antes de esto nos lo imaginábamos, pero no lo habíamos visto. De manera que una vez que lo vemos, pues queda claro que estas teorías sí son comprobables, porque por lo pronto desde la imagen se presentan absolutamente lógicas. Muy bien, vimos hace un momento en una de las diapositivas que transmití un sistema de un vaso capilar amplificado. ¿Y qué es lo que pasa? Cómo es que los electrones y todo, digamos, el átomo del componente químico de las moléculas de algún líquido se pueden adherir de alguna manera a las paredes de un vaso capilar y de esta manera ir ocupando su espacio interior, es decir, aumentar el volumen interior o disminuirlo. Bueno, pues los túbulos dentinarios son eso, son tubos capilares que siempre están de alguna manera ocupados por líquido, pero no solo por líquido. Esta imagen a mí me parece sumamente elocuente. Ahí estamos viendo un corte en la dentina y observamos cómo en el interior de los túbulos dentinarios, que son esas perforaciones, esos espacios que vemos ahí en la imagen, no solamente hay colágeno en sus paredes, que es lo que vemos, esa estructura un poco enramada que vemos al interior, son fibras de colágeno, pero en el interior hay otras cosas. Estamos viendo muy claramente cómo en algunos de esos túbulos, que no en todos, tenemos prolongaciones citoplasmáticas del odontoblasto, lo que antes conocíamos como las fibrillas de Tomes. Esas son las imágenes de las fibrillas de Tomes. Es muy probable que si alguno de ustedes estudió antes de los 80s, pues no hubiera visto jamás, cuando estudiaba el pregrado, una imagen como estas. Hasta ahora son posibles con más frecuencia. Bueno, esas son las famosas fibrillas de Tomes que se encuentran a veces dentro de los túbulos. En esta imagen no se aprecia el líquido que hay dentro, pero dentro de todos los túbulos siempre hay líquido. Si es una dentina sana que no se encuentra expuesta al medio ambiente bucal,
hay fluido intersticial en el interior. Si es una dentina que está expuesta ya al medio ambiente bucal, es decir, una dentina enferma, porque no debiera estar expuesta a la dentina, pues podemos tener cualquier cosa. Lo más común es que haya saliva, pero ¿qué sucede si yo he consumido algún otro líquido? Pues también puede estar allá adentro, y hay algunos líquidos que con mucha más facilidad ocupan el espacio interno de los tubos capilares. Entonces tenemos ahí un cambio dimensional muy serio. ¿Qué pasa con estos líquidos? Esta es otra imagen que les puede dejar más o menos claro qué es lo que sucede dentro de estos túbulos dentinarios cuando están ocupados por líquido. Estos fluidos siempre tenderán a ocupar el espacio entre más delgado sea el tubo, es decir, el tubo capilar. Ustedes pueden observar en la imagen cómo tenemos 3 calibres diferentes de tubos, y en el más grueso el líquido se conserva en un nivel más bajo que en el más delgado. Bueno, los túbulos dentinarios son verdaderamente delgados. Estamos hablando aproximadamente de un diámetro promedio de 5 micras. Es decir, que son sumamente delgados y son tan pequeñitos que no habíamos sido capaces de verlos, insisto, hasta que no aparece el primer microscopio electrónico de Barrini. Bueno, pues antes de eso no lo habíamos podido observar. ¿Qué pasa entonces dentro de estos túbulos dentinarios? Pues que tenemos líquido, saliva, fluido intersticial, agua, bebidas gaseosas, lo que ustedes gusten y manden. ¿Qué sucede cuando yo cambio en la entrada de este túbulo la acidez o la temperatura? Bueno, lo que sucede cuando yo cambio la acidez o la temperatura es que este líquido en el interior del túbulo se comprime o se contrae. Y cualquiera de las dos cosas, estando en presencia esta contracción o esta compresión acompañada de la fibrilla de Thomes, de la prolongación citoplasmática del odontoblasto, pues la va a estimular algunas estructuras del odontoblasto que van a generar dolor. El dolor, hay que recordar, es una señal de alarma. El dolor es importante y no siempre es muy bueno opacarlo, porque el dolor nos avisa qué está pasando. El dolor es el que nos dice cuándo enfermamos, cuándo alguna estructura de nuestro cuerpo está disfuncionando, cuándo aparece una patología. Entonces el dolor es un aviso, es una señal de alarma. ¿Qué nos está diciendo la dentina cuando duele, cuando yo le cambio la temperatura o la acidez? Pues nos está diciendo que es una dentina enferma. No hay otra cosa, es una dentina que está sufriendo y nos está avisando que la está pasando mal. Pues tendríamos que hacer algo para controlar estos dolores y estas agresiones, digamos. Entonces decía yo que al estar expuestos los túbulos, la entrada de estos túbulos al medio ambiente, estos túbulos pueden sufrir en su interior cambios dimensionales del líquido que contienen, sea el que sea. Si además de agua tenemos proteínas añadidas, como es el caso de la saliva y muchas otras sustancias, pues esta compresión o esta tracción del líquido que se encuentra dentro del túbulo dentinario se potencializa notablemente. Y decía yo que los dos factores que básicamente causan estos cambios dimensionales al interior de los túbulos, en el líquido que contienen ellos, pues son el cambio de pH, especialmente la acidificación, que ya expliqué que sucede con mucha frecuencia por la producción de ácidos por parte de las bacterias, y el cambio de temperatura. Es decir, yo no sería capaz de estar tomando ahora un vaso con agua, como acabo de hacerlo, si tuviera toda la dentina expuesta y la entrada de estos túbulos dentinarios a la intemperie, porque el líquido que está contenido ahí hubiera cambiado su temperatura drásticamente, porque el agua que acabo de consumir, aunque se encuentre al tiempo, por decirlo de alguna manera, está a 22 grados mínimo, mientras que mi boca está a 37 grados centígrados, es decir, ya hubo un cambio brusco de temperatura. Y si además tomo un café caliente, pues la cosa se pone un poco peor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cambia la dimensión del líquido que se encuentra dentro de estos túbulos, y al cambiar dimensionalmente o comprime la prolongación citoplasmática del odontoblasto o la tracciona hacia el exterior, hacia la puerta de entrada. Y cualquiera de esas dos cosas producen irritación. ¿De quién? Del odontoblasto, que conforma básicamente a la pulpa. La pulpa está compuesta por odontoblastos, además de un vaso sanguíneo, un vaso linfático, una arteria, ¿no? Una arteria y una vena. Entonces, esta exposición de la dentina a la intemperie, como lo vemos claramente en esta imagen, esta es una imagen que ya nos esquematiza todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, una encía retraída, un hueso, una cresta ósea perdida, una tabla perdida, presencia de líquido siempre dentro de los túbulos dentinarios. Si ustedes observan en la imagen, fíjense cómo en la porción superior, en donde la dentina está aún cubierta por esmalte,
los túbulos dentinarios están ocupados por fluidos, por líquidos. Y en donde está expuesta, pues con mayor razón está ocupada por fluidos, nada más que pueden ser diferentes. Un fluido intersticial tiene una composición completamente distinta a la saliva o a cualquier bebida que hayamos consumido, ¿no? De manera que se genera un estímulo hidrodinámico. Es decir, estamos hablando de una ley física elemental, que es la ley de la hidrodinámica. Justamente así es como se estimulan estas estructuras, básicamente las fibras A de la pulpa del odontoblasto, y entonces tenemos una consecuente estimulación del resto del tejido pulpar y el aviso a nuestro cerebro de un peligro, de un riesgo, de un daño que está surgiendo en esa zona y que se presenta en forma de dolor, ¿no? Tenemos una estimulación de alguna manera térmica o ácida que activa todas estas fibras que ahora ven ustedes en la imagen de sus pantallas. Nuevamente, para que les quede un poco más claro cómo es la estructura de la dentina, otra imagen que a mí me parece verdaderamente interesante porque nos da algunas referencias no solo para entender a la hipersensibilidad dentinaria o dental, sino también para entender cómo es que funcionan todos nuestros sistemas adhesivos, que también al final de la plática, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar un poco acerca de otros coadyuvantes que nos pueden echar la mano de alguna forma para prevenir o tratar de paliar las molestias producidas por esta exposición dentinaria. Quisiera yo que observen la imagen que está a la izquierda de sus pantallas, es un acercamiento de un túbulo dentinario. Esto piensen ustedes que es una cosa que no es posible ver con los ojos humanos. Ese túbulo debe tener aproximadamente un promedio de diámetro de unas 5 micras. Bueno, lo que vemos en el interior, en donde se encuentra esa letra P, esas son las fibras de colágena que componen básicamente a la dentina. Ese es el elemento orgánico de la dentina. Fíjense ustedes cómo esas fibras de colágena se encuentran separadas unas de otras. Bueno, esas fibras de colágena son las que esencialmente son las responsables de la unión mal llamada adhesión de los materiales de restauración adhesivos, insisto, mal llamados, a la dentina. No tanto los taquetes de resina que podemos formar dentro de estos túbulos, sino que este taquete que entra dentro del túbulo tiene que entrecruzarse con esas fibras de colágena. Bueno, ahora piensen en ese espacio, en ese túbulo lleno de algún líquido, completamente inundado de algún líquido, como se esquematiza en la imagen de la derecha. ¿Qué pasa si yo en la entrada de ese túbulo me pongo a hacer una hoguera, una fogata, o me pongo a vertir sobre su entrada sustancias ácidas? Bueno, pues que ese líquido que se encuentra allá adentro inundando este tejido se va a comprimir o se va a expandir. Y cualquiera de las dos cosas va a hacer estimulación sobre lo que vemos un poco más arriba de la letra P, que es esta prolongación citoplasmática del odontoblasto. Lo irrita al estimularlo y esa es la razón por la que sentimos dolor cuando la dentina está expuesta y cambiamos la temperatura o la acidez de la entrada de estos túbulos dentinarios. Muy bien, siendo sinceros, completamente sinceros, ¿qué tenemos que hacer los cirujanos dentistas para prevenir? Hasta ahora no hemos hablado de la cura. Para prevenir la hipersensibilidad dental. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es lo que nos corresponda como cirujanos dentistas, como odontólogos, en cuanto a educación en hábitos alimenticios, porque insisto, esto es materia de otra profesión de la salud, no de la odontología. Sin embargo, algo podemos influir. Educación en hábitos alimenticios. No que dejen de comer este tipo de comida a la que hice referencia anteriormente, sino que la consuman inteligentemente. Es decir, cuando sea pertinente, cuando sea prudente, digamos, haciendo mención de una virtud que desde mi punto de vista es la más importante, cuando sea prudente. Muy bien, haremos nuestro trabajo en términos de educación en hábitos alimenticios. En donde sí tenemos una injerencia y debemos tenerla es en cuanto a la educación para la higiene. Ahí sí, tenemos que educar a nuestros pacientes cómo, cuándo y por qué deben lavarse la boca. No nada más los dientes. Dije la boca con todo conocimiento de causa. Y finalmente, hasta donde sea posible, el control del bruxismo. Mi muy personal opinión, que no tienen por qué coincidir con ella, es que el bruxismo es solamente controlable, jamás curable, justamente porque uno de sus tantos componentes, uno de sus tantos factores etiológicos es la ansiedad. Y esa ni Dios Padre la corrige. Por más que mandemos a nuestros pacientes al psiquiatra,
Siempre habrá un motivo de ansiedad. Vivimos en un entorno social, económico, que favorece la presencia de ansiedad constantemente, y el bruxismo, desde mi muy personal punto de vista, es una manifestación de estas condiciones en las que nos ha tocado desenvolvernos, desarrollarnos, y ni modo, así es, y tenemos que convivir con ello. Sí, le podemos recomendar a nuestros pacientes que hagan ejercicios aeróbicos, en fin, muchas otras cosas, que hagan meditación trascendental, que hagan yoga, lo sé, son cuestiones que ayudan, pero va a seguir presente la causa de ansiedad. Entonces, en la medida en la que sea posible, controlar el bruxismo. Pero bueno, estábamos hablando de prevención, es decir, antes de que la dentina se encuentre expuesta. Pero esto, tristemente, en muchos de nuestros pacientes ya no fue posible, porque cuando llegan a la consulta ya está expuesta. Ahora que ya está presente esta molestia, esta patología, porque es una patología, la hipersensibilidad dental, ¿cómo la controlamos? Porque, vuelvo a repetir, curarla es difícil. ¿Cómo la controlamos? ¿Cómo le ayudamos a nuestros pacientes a lidiar con ella? Bueno, pues como ustedes habrán podido imaginar desde un principio, la idea de tenerlos aquí ahora presentes, pues es poderles hablar de un producto. Si ustedes pensaban cuando empezamos la plática que mi intención era venderles algo, pues estaban en lo correcto. Si era mi intención venderles algo, es un producto que yo mismo he probado en mi propia boca y en mis pacientes y me ha dado resultados estupendos. Entonces, quiero ahora sí venderles algo, no con la idea de que compren ustedes la sensación de que es lo único que existe en el mercado y que es la maravilla andando. La idea, la intención principal que tengo ahora es que ustedes lo puedan probar, porque los últimos jueces siempre serán ustedes, pero si no lo prueban no van a poder emitir un juicio al respecto de él. ¿Qué es Calmit? Bueno, pues Calmit es un desensibilizador. Pero es un desensibilizador muy curioso porque puede ser usado en distintos momentos del tratamiento con nuestros pacientes. No nada más cuando el paciente llegó quejándose justamente por hipersensibilidad, sino en muchas otras ocasiones. Y vamos a platicar un poco acerca de él. ¿Qué es realmente Calmit? Bueno, pues es un líquido, es un compuesto que está formado a partir de una base de glutaraldehído, y que lo que genera es parcialmente o paulatinamente ir obliterando, ir tapando, por decirlo de alguna manera, las entradas de estos tubos capilares que son los túbulos dentinarios, a modo de que no queden expuestos a la intemperie y no haya posibilidades de que se estimule ninguna fibra del odontoblasto tras el cambio de temperatura o el cambio de acidez en la superficie del diente, ¿no? Esa es justamente la intención. Fíjense, es una base de glutaraldehído. Ya de entrada estamos hablando de control bacteriano, porque el glutaraldehído ya lo conocemos todos nosotros como un muy buen desinfectante, que produce efectos catiónicos sobre la pared celular de algunas bacterias, y bacteria que entra en contacto con el glutaraldehído revienta. Cierto, hay algunas bacterias que son resistentes al glutaraldehído, por eso no se recomienda como método de desinfección en muchos casos, pero es un muy buen desinfectante. Muy bien, se reduce de esta forma la hipersensibilidad. Calmit está en el mercado en México por lo pronto y en algunos otros países en dos presentaciones que ustedes pueden ver ahora en la pantalla. Tenemos una presentación monodosis que en mi personal experiencia la prefiero, puesto que puedo eliminar lo que no se ha usado y no estoy generando este cruzamiento de infecciones del que ya hablamos antes, que es importante evitar, ¿no? Pero bueno, están presentes las dos posibilidades. Les decía yo que Calmit puede ser utilizado en distintos momentos de la restauración o del control de este problema. Hablamos hasta ahora de la hipersensibilidad generada por la exposición dentinaria, sobre todo en cuellos de los dientes o en alguna fractura, alguna pérdida de esmalte en alguna otra zona coronaria, en alguna cúspide, donde ustedes las hayan observado. Pero tiene otra aplicación que a mí me parece verdaderamente muy práctica. Es muy frecuente que al restaurar dientes con resina, con materiales plásticos, tengamos problemas de hipersensibilidad posterior a la colocación de nuestras restauraciones. Siempre he sostenido que en la mayor parte de los casos de hipersensibilidad dentinaria posterior a la reconstrucción del tejido perdido con alguna resina, casi siempre la causa, la razón de que aparezca esta hipersensibilidad, casi siempre es un protocolo inadecuado de colocación de las resinas. Es decir, es no conocer realmente qué es lo que estamos haciendo cuando ponemos una resina. Es no haber visto nunca una imagen en la que nos quede claro cómo es que está conformada la dentina. Un sobregrabado ácido que sobreestimula
estas fibrillas de Tomes, que además desmineraliza de alguna manera la dentina, dejando estas fibras de colágeno a la intemperie, sino el soporte estructural de los elementos inorgánicos de la dentina, un mal entrecruzamiento de nuestros adhesivos dentinarios entre las fibras de colágeno, un desecado inapropiado de la humedad que se encuentra presente dentro de estos túbulos dentinarios que mantienen a las fibras de colágeno con la elasticidad suficiente para poder sellar la entrada de estos túbulos. En fin, hay muchas causas que pueden generar esta hipersensibilidad, pero vamos a suponer que esas ya las controlamos, que somos muy acuciosos en el protocolo de colocación de una resina y que esa no fue la razón, que simplemente el diente, después de ser restaurado con una resina o de haber sido restaurado con una restauración indirecta adherida con una resina dual, duele constantemente con los cambios de temperatura o al hacer presión sobre la restauración de masticación. Bueno, pues tendríamos ahí que diagnosticar una hipersensibilidad pulpar por probablemente alguna irritación previa causada por la presencia de bacterias anterior, por la fricción del corte del tejido que tuvimos que cortar, por muchas razones. Entonces ya tenemos este problema. Si sospechamos de la posibilidad de que esto suceda, que muchos de nosotros podemos sospechar desde antes de poner la restauración, que va a haber sensibilidad, pero no queremos colocar una base por alguna razón, porque no creemos en ellas, porque no nos guste la presencia de ácido poliacrílico de los ionómeros en contacto con la dentina, por lo que ustedes gusten y manden. Bueno, pues Calmit se presenta como una muy buena opción para reducir de alguna manera este intercambio de temperatura y de acidez y sobre todo de presión al interior de estos túbulos dentinarios. Entonces puede ser colocado previo al adhesivo dentinario, previo al cemento que vayamos a utilizar, al material restaurativo. Se puede colocar antes de poner una amalgama. Digamos, mecanismo de funcionamiento de Calmit es muy semejante a lo que todavía algunos de nosotros recordamos que hacíamos cuando a la base de la dentina, para ser restaurado con una amalgama, le pincelábamos algún barniz de copal. Bueno, lo que estábamos buscando era justamente sellar estas porosidades de la dentina. Bueno, Calmit puede hacer exactamente lo mismo y después de Calmit se puede colocar la restauración que ustedes hayan decidido previamente colocar. ¿Qué hacemos? Muy fácil. Cuando se trata de la monodosis, pues rompemos con cuidado el empase que ya tiene su pincel dispensador, su cepillo dispensador, y tallamos la superficie de la dentina expuesta con el cepillo durante 30 a 60 segundos. ¿Por qué es importante este tiempo? Es muy importante porque lo que queremos hacer es justamente que penetre Calmit en estos túbulos dentinarios. Si yo no tallo, si yo no fricciono durante estos 30 a 60 segundos Calmit sobre la superficie de mis dientes, no voy a hacerlo penetrar a las entradas de los túbulos dentinarios. Y lo que yo estoy buscando es justamente sellar estas entradas de los túbulos dentinarios. Y después colocaremos unos 5 a 10 segundos de un chorro de aire, obviamente limpio, filtrado, sin aceite, porque todos sabemos aquí que el enemigo público número 1 de la adhesión, pues es la grasa, cualquier tipo de grasa. Por eso es que tristemente ya no podemos usar eugenol en estas cavidades, que de alguna manera favorecerían la formación de dentina secundaria, dentina esclerótica, y de esta forma tendríamos sellados estos túbulos dentinarios. Pero bueno, como no podemos usar grasas, y el eugenol es un aceite esencial de clavo, pues entonces Calmit se presenta como una muy buena opción. Por supuesto que si después de haber colocado Calmit utilizamos una resina de baja contracción, como pudiera ser el caso del Sure-Fill SDR, pues tenemos todavía menos posibilidades de que el paciente sufra con hipersensibilidad posterior. Es decir, sabemos que todas las resinas en el momento de la polimerización sufren contracción. Esta contracción es directamente proporcional al espesor de la resina. Sin embargo, hay algunas resinas en el mercado, como es el caso del Sure-Fill SDR, que también por supuesto comercializa Dentsply, que es una de las resinas de más baja contracción en el mercado. Entonces no tendremos esta contracción hacia el exterior, digamos, del túbulo dentinario de lo que haya penetrado, del taquete de resina que se haya generado allá adentro, y no vamos a incrementar la hipersensibilidad dentinaria que pudiera ser causada justamente por esta contracción. Muy bien, tenemos una aplicación rápida, sin irritación pulpar, y que dura su efecto por lo menos hasta 6 meses, sobre todo si se trata de una cavidad que después va a ser cerrada con otro material restaurativo. Hasta 6 meses perdura.
No hay un diente que tome tanto tiempo, 6 meses, para cicatrizar tras la herida que le hemos causado por tener que eliminar el tejido enfermo, cariado. Un diente que ha sido tratado de esta forma, que hemos cortado tejido porque estaba infectado, pues tardará un promedio de entre 3 días a 3 semanas y en casos exageradísimos 3 meses para generar esta dentina secundaria, que es una dentina muchísimo más calcificada de alguna manera, es decir, más mineralizada y que tiene muchísimas más posibilidades de funcionar justamente como el esmalte lo hace, como un aislante hacia el interior donde se encuentran las fibras de los odontoblastos, propiamente dichos, ¿no? Y en áreas cervicales también podemos generar un alivio, digamos, tal vez no de 6 meses, que habrá que estarlo repitiendo, pero sí el tiempo suficiente para que el diente vaya protegiéndose desde el interior. Y es una aplicación relativamente barata, que no le representará al paciente un gasto oneroso. ¿Qué es lo que estamos buscando a largo plazo? Lo que estamos buscando con Calmic, lo mismo que con cualquier otro coadyuvante del control de la hipersensibilidad, es justamente disminuir el calibre, la entrada de estos túbulos capilares que son los túbulos dentinarios. A veces logramos inclusive que desaparezcan estos túbulos en la superficie. Esto no sería conveniente para una dentina sana, pero una dentina que ya está enferma, que está expuesta, pues yo no le puedo poner esmalte artificial en la superficie porque no contamos con esmalte artificial. Podría poner una resina, pero a veces el espesor que puedo colocar de resina no es el suficiente para que funcione como aislante. Entonces, lo que buscamos es justamente que se vayan obliterando las entradas de estos túbulos hasta que el líquido que se encuentre dentro quede aislado del exterior, a modo de que no pueda ni contraerse ni expandirse, y con ello estimulando al túbulo dentinario. Decía yo que íbamos a hablar un poco al final de cómo, de alguna manera, los adhesivos dentinarios, como es el caso de Prime and Bone NT, puede volverse un muy buen coadyuvante en el control de la hipersensibilidad dentinaria. Especialmente Prime and Bone NT, que por supuesto, ya lo supondrán ustedes, también es de Dentsply. Prime and Bone NT es el primer adhesivo dentinario que surge en el mercado mundial con nanotecnología en su desarrollo. ¿Qué es este asunto de la nanotecnología? En algunas otras ocasiones ya hemos tenido oportunidad de platicarlo, pero no está por demás que digamos que el relleno de este adhesivo dentinario se ha generado, se ha fabricado a partir del nivel atómico. En eso consiste la nanotecnología. Antes se tomaban los bloques ya formados del relleno y después se iban fracturando hasta obtener el tamaño de partícula más o menos promedio que queríamos utilizar como relleno. Bueno, en la nanotecnología, en las nanociencias, se construye a partir del nivel atómico. Es decir, se construye desde lo más pequeñito que somos capaces de manipular, que es el átomo. Y desde ahí construimos las partículas que componen Prime and Bone NT. ¿Qué ventajas nos da el que esté construido desde el nivel atómico? Que todas las partículas son idénticas. Lo que no sucede estructuralmente, sobre todo hablando, con una partícula de micro relleno o de macro relleno o de relleno híbrido, puesto que ha sido fracturada la estructura de esta partícula antes ya creada. Acá no, acá todas son idénticas porque se construyeron desde el átomo. Es decir, se fueron añadiendo los átomos que queríamos añadir para fabricar la partícula. Entonces, siempre será igual. Las condiciones ópticas son mucho mejores. Las condiciones de adhesión, de entrecruzamiento con la dentina, con la colágena de la dentina es muchísimo más eficaz. Bueno, pues Prime and Bone NT puede convertirse entonces en un coadyuvante del control de la hipersensibilidad dentinaria, puesto que va a sellar de una mucho mejor manera, porque son partículas sumamente pequeñas. Un nanómetro es una millonésima parte de un metro, es decir, son muy pequeñitas las partículas y de esta manera van a obliterar con mucha mayor eficacia, con mayor eficiencia, ambas, la entrada de los túbulos dentinarios. Esto es lo que yo les explicaba hace un momento, de manera que la formación de taquetes dentro de estos túbulos dentinarios, o tags como se conoce en inglés, de adhesión de estos, o de unión mecánica o micromecánica de estos adhesivos dentinarios a la dentina es muy superior. Tenemos una unión, un entrecruzamiento con las fibras de colágena muy superior a los otros que no son de nanorrelleno, de manera que tendremos una mucho mejor entrada sellada de nuestros túbulos dentinarios, muy al modo de como se observa en esta imagen de fluorescencia, en donde vemos túbulos dentinarios perfectamente rellenos con el adhesivo dentinario de nanorrelleno, como es Prime and Bone NT, y la entrada perfectamente obliterada del túbulo dentinario o de aquellos tubos que se hayan formado artificialmente por el grabado ácido, que en realidad no es la idea del grabado ácido. Y bueno, pues nuevamente los procedimientos de colocación de un adhesivo dentinario
como Primer Bond NT, siempre habrá, después de haber grabado, que tallar por lo menos 20 o 30 segundos con el cepillo especial para ello sobre la superficie de la dentina expuesta, con la idea de que se entrecruce este adhesivo dentinario con las fibras de colágeno. Ya lo hicimos y ahora habrá que aplicar un buen tiempo de 10 a 15 segundos de aire a la superficie de este adhesivo. Primero, para generar una película con un espesor más o menos uniforme, y en segundo lugar, como se está esquematizando ahí en la imagen muy claramente, para que se volatilicen sobre todo monómeros que componen a este adhesivo y a muchos otros compuestos cetónicos que pueden resultar tóxicos y quedan atrapados dentro de estos túbulos dentinarios. Entonces, ¿para quién tóxicos? Pues para el odontoblasto, para la fibrilla de Thomes, para la prolongación citoplasmática del odontoblasto. Hay que aplicar aire, no solamente para dejar un espesor uniforme, sino para que se volatilicen estos monómeros que no queremos que queden atrapados dentro de las hebras de polimerización que se generan una vez que aplicamos la luz, como bien está especificado ahí. Revisen sus adhesivos dentinarios y en los manuales de ellos tendrá que estar especificado qué intensidad de luz deben aplicar y por cuánto tiempo. No todos son iguales y no todas las lámparas emisoras de luz ultravioleta tienen la misma potencia. Entonces tendrían ustedes que estar conscientes de qué capacidad tiene su lámpara de emitir esto. Muy bien, y la combinación de ambos pues nos otorga un alivio inmediato. No tienen que usarse juntos de ninguna manera. Hablé de un adhesivo dentinario como un coadyuvante del control de la hipersensibilidad dental, pero no tienen por qué usarse juntos. Calmit puede ser usado solo, sin ninguna otra cosa, o debajo de una restauración, sobre todo de estas mal llamadas adhesivas, que van a agredir de alguna manera nuevamente a la fibrilla de Thomes, al odontoblasto que está dentro de estos túbulos dentinarios. Y entonces tendremos alivio inmediato. Muy bien, pues a pesar de que tuvimos al principio algún problema técnico con el sonido, pues no quisiera yo robarles más tiempo del que habíamos dispuesto. Habíamos dispuesto que fuera una plática, una charla de 1 hora, y así es, dejando algún espacio para que tengamos pues digamos, interrelación entre ustedes y nosotros. Si alguno de ustedes nos ha hecho llegar algunas preguntas, pues con todo el gusto estoy a sus órdenes para o tratar de ampliarles las dudas o de eliminárselas, ojalá y sea el caso. Entonces, pues quedo, por supuesto, a sus órdenes y pues no sin poderles agradecer el favor de su atención, por supuesto a Inteligencia Dental por ser anfitriones en esta ocasión y por supuesto a Dentsply por haberme hecho el honor de invitarme a compartir con ustedes este rato. Quedo a sus órdenes.